Seguimos adelante en Telebuen Día. Les habíamos anunciado la presencia del señor Ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kramerman, al que le damos, como siempre, los buenos días. ¿Cómo anda, ministro? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por estos minutos valiosísimos, porque sé que su agenda comienza temprano. De hecho, estuvo participando en algunas actividades que le habrán llevado bastante tiempo. La Dinamige estuvo de aniversario, ¿no? Un sector que está allí como siempre trabajando mucho y con no tanta visibilidad. Así es. Cumple 100 años la Dinamige, de aquel año fermental de 1912, donde aparte de fundar el Instituto de Química, este Instituto de Geología que después se transforma con los años en la Dinamige, donde se envía la ley y se aprueba de creación de UTE, donde bueno, pasaron tantas cosas y ayer rememorábamos en este aniversario también que fue el año del Titanic y de la primera grabación de Carlos Gardel. Fíjese, 1912 es un año para la memoria, ¿verdad? Y dentro de eso, el trabajo de Dinamige, como usted mencionaba, ¿no? Sí, un trabajo, si se me permite el término, como de hormiga, ¿no? Siempre muy laborioso, pero no con las luces, digamos, de la fama. Ahora cobra otra dimensión con todos estos proyectos que actualmente tiene el país en materia de minería. Claro, así es, porque el trabajo durante muchas décadas fue construir el mapa geológico, del cual se tuvo ya conocimiento ya hace unas cuantas décadas y se ha actualizado. Y bueno, el trabajo durante muchas décadas fue en todo lo que era ágata y amatista, también conocida por la población como una de nuestras piedras características. Y bueno, fueron las calizas, fueron toda esa parte. Y bueno, cobra relevancia, como usted dice, con el tema de la minería metálica, ¿verdad? Y con un cambio estructural que es mundial, el aumento de la demanda de determinados minerales por distintos motivos, en parte porque hay mayor cantidad de población clase media en el Asia, en parte por el propio desarrollo industrial del mundo. Bueno, cobra una importancia fundamental y de ahí vienen las adecuaciones del Código Minero, vienen las adecuaciones de la minería de gran porte, basadas en que una riqueza importante del país quede buena parte en el país para las futuras generaciones, que sea sustentable socialmente y ambientalmente. Y ahí la Dinamige tiene mucho trabajo en este momento. Bueno, si tiene trabajo, uno se pregunta, ¿se está adaptando la Dinamige al alto desafío que le importa de aquí para adelante estudiar ese tema tan sensible? Sí, yo creo que sí. Ya los acuerdos entre los 4 partidos políticos indicaban uno de los elementos claves, que es tomar aprendizaje de los mejores países en cuanto al desarrollo de la explotación minera. Ahí tenemos acuerdos con varias universidades de países importantes como Australia, como el trabajo con Canadá. Y por otro lado, también ha tomado fuerza lo que es la profesionalización, en el sentido que ya son muy profesionales, hay muchos geólogos trabajando, incluso la primera mujer geóloga trabaja en Dinamige, pero donde se está agregando más personal, se están haciendo los llamados al mapa aerogeofísico. Bueno, en definitiva hay un fortalecimiento de dirección que lo previmos con el presupuesto de 2010 cuando asumimos, porque bueno, ya se veía que iba a haber posibilidades de 2, 3, 4 emprendimientos no tradicionales en nuestro país, ¿verdad? Bueno, el principal de todo, ¿se enfrió desde su punto de vista, ministro? No, yo creo que en general están pasando dos cosas. Nosotros en lo que es el panorama internacional, el precio del hierro está muy fluctuante, en verdad ha disminuido de esos picos altos, pero se mantienen precios todavía históricamente elevados. Pero de todas maneras hay fluctuaciones que hacen que sea más difícil para las empresas el conseguir lo que es el esquema de socio, financiamiento en líneas generales. Eso es en general, no para la empresa en particular. En particular, nosotros al introducir primero cambios en el código y luego este acuerdo, o sea, formalizar lo que es lo más moderno en cuanto, y no por modernismo, sino la tendencia internacional en cuanto a la parte impositiva, crear un nuevo impuesto y todo lo demás, bueno, lógicamente lo que estamos creando ahí es un momento de estudio en el Poder Legislativo. Próximamente, cuando se apruebe la ley, es donde viene la fase de hacer el contrato con las empresas que corresponden, según está previsto. Y por otro tercer lado, para el emprendimiento específico que usted me preguntaba, están desarrollando lo que es el tema del nuevo puerto, que fue un cambio de sitio, y bueno, y están además los permisos ambientales y mineros en trabajo, que lo estamos todos analizando muy profundamente, pidiendo información. Creo que por ahí el hierro está, pero bueno, estos elementos hacen que avance quizás un poquito más lento, pero tampoco demasiado fuera
de las fechas que se habían previsto. Bueno, ahí lo que me parece que se valora son los estados de ánimo, ¿no?, de los empresarios, porque hay una percepción de expertos en la materia que dicen no se va a tomar ahora en esta etapa el precio del hierro como determinante como para seguir adelante o retrasar una inversión. Sí, en todo caso, el clima interno, que los ha asustado en alguna medida a los inversores. ¿Usted comparte esa inquietud? Bueno, acá hay un factor, yo creo que el clima interno, en cuando 4 partidos políticos acuerdan, es el clima ideal para un proyecto de largo plazo, 20 o 30 años. Clima ideal para el país, que no siempre es el clima ideal para el inversor. Claro. Para el inversor también, fíjese que en ese caso le da más seguridad, le da, digamos, el hecho de que las reglas de juegos acordadas son compartidas por todos. En contrario, lo que tenemos, yo creo que el aspecto ambiental, de mayores garantías, de vista, digamos, a los distintos predios y todo lo demás, eso no cambia. Cambia sí que hay un aumento de impositivo. Ese factor, evidentemente, es el factor más importante, claro, desde el punto de vista que usted me pregunta de los inversores. Pero ese aumento impositivo, como decía, es una tendencia porque está correcto de que los estados recauden más en la medida de que son bienes extractivos que luego no se reponen, ¿verdad? Entonces es necesario una mayor recaudación para formar 70% un fondo hacia el futuro, hacia las futuras generaciones, 30% proyectos productivos que hagan de que el país tenga más activos propios. Entonces, el factor es, por el lado positivo, es un horizonte de largo plazo acordado por una ley. Sí, sí. Por el lado negativo, seguro, las empresas ven que estaban con ciertos impuestos y ahora van a estar con impuestos más altos. Claro, bueno, les da la sensación de que hay una política de Estado, eso es importante para cualquier inversor, es correcto, pero de cualquier modo advierten sobre esto que puede llegar a ser interpretado como cambios en las reglas de juego. ¿Lo ve como una amenaza, acaso, el decir, bueno, tenemos a tanta gente trabajando y ahora nos vamos a quedar con el mínimo indispensable? No, para nada. Eso estaba dentro del desarrollo de lo que son los tiempos de aprobación, dentro de los tiempos de los permisos, de las elaboraciones, etcétera. No, aquí lo que básicamente se puede demorar un poco más, un poco menos, pero al estar las riquezas en el país, en definitiva, el nuevo marco, una vez aprobado, va a ser un fenómeno de lanzamiento muy claro, y yo creo que hay además otras empresas trabajando en el tema perfectamente, ¿verdad? Bueno, ¿el puerto es Aratirí, entonces? No, tiene una importancia mayúscula. Claro, grande, un porcentaje, pero los estudios que se habían hecho implicaban un porcentaje importante, quizás un 30, quizás de la demanda posible, digamos, ¿no? Y este debate en torno a la terminal. Pero no es excluyente, es importante. Es difícil matar 2 pájaros de un tiro, como sería en este caso. Exacto. 2 grandes obras, pero no es determinante. De todas maneras, el Uruguay también tiene una enorme cantidad de granos que van a seguir creciendo. Esperemos que buena parte se industrialicen más, esto es una aspiración de todos. Va a seguir teniendo todo el tema muy fuerte de la madera. Bueno, pero pienso que de todas maneras es un tema que el puerto sale por sí solo, pero lógicamente comenzar con una base fuerte es interesante, ¿verdad? Bueno, no, le preguntaba justamente por eso, porque el debatir tanto el puerto también le puede generar al inversor alguna inquietud adicional, ¿no lo observa en esos términos? No, lógico, son todos temas que es normal que en la gran minería, dadas las inversiones que se trata, implica cambios de logística. Donde usted va a cualquier país, y hablemos, digamos, los más institucionalizados en este sentido, para dar los ejemplos que decía anteriormente, usted tiene que acordar cambios logísticos. No son fáciles, no son materia de negociación con las empresas, pero evidentemente el puerto tiene una estrategia que va más allá de la minería, tiene una estrategia de aguas profundas en un mundo donde lo que se trata es con los temas del Canal de Panamá, los barcos, los tamaños de los barcos, los precios de los combustibles, los calados y demás. Tener un puerto entonces con mayor calado es una ventaja importante, ubicado en un sitio que evidentemente además favorece el ingreso de barcos a nuestro país. Exactamente. Bueno, ministro, hay un tema que de pronto no está específicamente vinculado a su área de acción, pero sí impacta fuertemente en varios sectores, muchos de ellos industriales. Y es este debate muy fuerte, muy potente, que nació a instancias del ajuste salarial en el sector de la bebida, la recomendación del gobierno de ponderación, de cautela por el efecto sobre la inflación y las detonantes declaraciones de algunos dirigentes sindicales como Richard Reed. ¿Cómo lo observa usted en atención a que también debe ser como el
en algún caso, regulador entre industriales y trabajadores. Claro, sí, sí, además lo observamos porque, bueno, hay elementos allí obviamente industriales, de política industrial, básicamente, donde nosotros, bueno, hemos hecho una serie de instrumentos a lo largo de este tiempo y un desarrollo importante. Claro, se trata aquí de un tema específico, como usted abarca, pero que tiene que ver en general con la visualización de cuál es el tema de cómo se formó el aumento en función de la inflación proyectada, en función de esos temas. Creo que ya ayer se dieron buenos pasos para calmar y acercarse en cuanto a ese punto específico. Está trabajando los ministerios respectivos. En general nos preocupa la inflación, es en ese sentido, aparte de lo que habitualmente se dice como un impuesto indirecto que se crea por una inflación un poco más elevada, en este caso del 9%, que tratamos de bajar más hacia los valores justamente, hacia el rango indicado, aunque no se llegue, pero que esté más cerca. Nos preocupa como inflación porque, bueno, los elementos de la lucha contra la inflación tienen que ser aquellos que no incidan demasiado sobre el tipo de cambio y la competitividad, ¿verdad? O sea, la relación nuestra está muy clara, que la inflación por sí misma es un fenómeno que hay que solucionar, problemático, y por otro lado también que las herramientas que se utilicen permitan mantener, como se ha tratado, han intervenido los bancos centrales, el Ministerio de Economía, manteniendo un nivel de dólar, bueno, porque nuestras exportaciones en dólares implican que hay que pasarla a pesos y pagar por parte de las empresas a nivel nacional en pesos. Entonces, bueno, el tipo de cambio influye decisivamente. Así que en este tema lo miramos con mucha atención todo el gobierno, lo hemos conversado más con el ministro de Trabajo, lógicamente, claro. Y en particular miramos con mucha atención de que el tipo de cambio se mantenga en niveles de equilibrio razonables, ¿verdad? Claro. Esto es muy fundamental. Bueno, para el sector industrial además es vital, digamos, ¿no? Vital. Esta ecuación. Ahora, no es el único, perdóneme, pero claro. No es el único factor de competitividad, pero es un factor clave. Sí, desde ya. No, le quería consultar respecto a eso, o sea, también hay quienes dicen, bueno, pero empresarios y trabajadores se ponen de acuerdo, y esto es válido para cualquier rubro de actividad del país, y resulta que es el gobierno el que les pide luego que dejen de lado ese acuerdo muchas veces tan buscado entre empresarios y trabajadores. Sí, yo creo que aquí lo que hay, los acuerdos son correctos y son entre las partes, se marca muy bien, digamos, la propia ley implica que hay 3 partes y que por lo tanto lo que se buscaba es el punto de señalización específica del rango inflacionario, sí. Digamos, ¿no? Ese es básicamente un poco el tema. Bueno, yo creo que respetando lo que usted decía es muy válido y lo hemos escuchado y conversado, nosotros también lo contemplamos de esa manera. Lo que tenemos es entonces que llegar a un acercamiento sobre este tema de la manera de manejarlo. Decía, ayer vimos que la intervención del PIT-CNT, sí. Digamos, ya acarrea un poco una visión que va a poder trasladarse adecuadamente. Bueno, emerge en este contexto el tema de los subsidios, por ejemplo, que después están los eufemismos, ¿no? Lo que se dice que es, y en realidad parece que todo apunta a que se trata de una ayuda adicional, un subsidio. ¿Usted está de acuerdo con ese tipo de prácticas, por ejemplo, para el que tenía el sector de la cerveza? Bueno, en general creo que hay que estudiar caso a caso cuáles son las condiciones. Nosotros con subsidios en ciertos sectores estamos de acuerdo. Por ejemplo, hace poco impulsamos y se creó el subsidio a la vestimenta, que es de otra manera, no es a través de un INESI, digamos. En este caso tampoco es un subsidio directo, en verdad es un fenómeno diferente. El rubro textil es de altísima vulnerabilidad. Claro. No es el caso tal vez de lo que fue la cerveza en su momento, que estaba fuerte. Sí. No, incluso, bueno, en eso hubo cambios en los últimos años en la rendición de cuentas, digamos. Habría que entrar en lo específico de lo que es la industria, digamos, y en el momento que se hizo, por qué se hizo y por qué se mantiene. Pero si usted me pregunta en general, yo creo que hay sectores que ameritan claramente y ver entonces la diferencia entre la situación que está teniendo la cadena productiva y la situación total. En ese sentido creo que es bastante claro de que en algunas cadenas productivas los elementos van no por el camino de subsidios, sino por el camino de abrir mercados, por otros caminos. En este caso particular, bueno, no es un subsidio, es en verdad lo que hay directamente, sino lo que hay un mecanismo
con respecto a la importación y a lo local, que bueno, data de cierto tiempo, incluso lo que se ha venido ahora regulando, ¿verdad? Bueno, ministro, y acá llegamos al momento donde usted anuncia el ajuste en el precio de los combustibles, ¿o no? No está previsto todavía. No, no está previsto todavía. Como veníamos trabajando con el presidente ANCAP y con ANCAP mirando los números y luego con el Ministerio de Economía, no está previsto. Lo que nosotros hemos dicho generalmente es los números en general de la paramétrica vienen ahí oscilando y muy parecidos a lo que es la paramétrica. Los números de ANCAP están en esa situación. Lo que hemos dicho por el momento no tenemos una visualización del precio de los combustibles, ¿verdad? Lo que tenemos sí es un análisis, en definitiva, del tema que veníamos hablando anteriormente. De la inflación. Buscando mecanismos heterodoxos y ortodoxos, pero más heterodoxos en este caso de la inflación, que no sean aquellos que impactan más sobre el tipo de cambio. No descartamos en algún momento tener el análisis ese, pero no tanto por parte de la empresa, cuyos números están bastante ajustados de acuerdo a la paramétrica, sino de parte del gobierno. Pero en este momento no está todavía sobre la mesa. Hay que dejar ver cómo sale noviembre, cómo termine la cosa para poder decir cómo va a estar, porque a nivel de los precios internacionales sigue oscilando. Tuvimos un promedio de $111 en octubre contra 119 de paramétrica y el dólar 19.50 paramétrica contra casi 20, así que por ahora estamos ahí. Claro, el tema está en la mesa, eso está claro. El tema está, ¿no? pero de forma no permanente, no para este momento de pronto. Exactamente, no para este momento. ¿Había surgido una controversia entre el Ministerio de Industria y ANCAP por el tema del ajuste de los precios? No, para nada, los dos expresamos lo mismo, que los números de la empresa, de acuerdo a lo que había ya estudiado el directorio, estaban ajustados a los números actuales. De los valores internacionales y que cualquier esfuerzo en verdad viene más por la parte de impuestos o viene más por la parte de transferencia de rentas generales a ANCAP en el caso de que se quisiera hacer un esfuerzo sobre el precio de los combustibles, o sea que básicamente expresamos lo mismo en todo momento. Bueno, pero no se anuncia entonces en breve un ajuste a la baja. Claro, porque hay que esperar un poco los datos inflacionarios. Así como estimamos los ministerios, este dato va hacia el dato de inflación converge hacia el 8 posiblemente, bueno, creo que ahí estaremos sin necesidad de usar esa herramienta. Estamos viendo lo de UTE, digamos, si lo posponemos un poco para que no tenga impacto. En definitiva, buscando herramientas, como decía, para que lo que califica, ¿por qué estas herramientas tan particulares? Porque calificamos la inflación como un elemento transitorio creado por ciertos rubros. Evidentemente hay buenos precios de intercambio internacional, una fuerte demanda interna, pero hay algunos rubros específicos que son los que han impulsado más el aumento inflacionario. Bueno, y como es transitorio, herramientas transitorias merecen, digamos. Desde ya, sí, porque también están volviendo sobre el tema del precio de los combustibles, lo que dicen, bueno, pero ¿para qué ahora ajustar a la baja si dentro de un tiempo de pronto tenemos que hacer un aumento mayor? Claro, ¿no? claro. Pero bueno, antes de fin de año va a surgir algo seguramente. Vamos a ver, yo creo que en diciembre miraremos los números de nuevo. Miraremos los números. Ministro, decía el ministro Brenta que la circunstancia global en algún momento va a terminar por impactar en Uruguay, como ya estaba previsto. Algunas señales muy potentes hemos recibido y eso le llamó a señalar la ponderación para el ajuste de los salarios de lo que veníamos hablando. Ahora, atado esto a los procesos de inflación, el sector industrial también está sufriendo ya las primeras señales y eso quedó demostrado en el aniversario de la Cámara de Industrias, donde hay un chisporroteo, digamos, con Burgui. Sí, bueno, fueron dos intercambios, creo que en muy buen tono que intercambiamos opiniones sobre algunos temas. Nosotros después lo conversamos con el presidente de la Cámara de Industrias, no lo visamos como un chisporroteo, sino como un intercambio sobre algunos puntos claves que tienen que ver hacia el futuro. Porque claro, ¿cuál es el marco? La economía uruguaya sigue creciendo, esto es un hecho bastante excepcional. Dentro de los 200 países del mundo, solo unos pocos países contados con la mano, muchos en América Latina, algunos en Asia, son los que siguen creciendo económicamente, ¿verdad? Vamos a estar en un crecimiento del 4% y con una industria que va a crecer, estimaciones, el presidente de la Cámara me decía 3,2%, nosotros 3%, pero bueno, en ese orden. Esto es bastante excepcional, incluso nuestros países vecinos se han enlentecido mucho, sí. Brasil está prácticamente en el 1, 1,5%. ¿Y qué significa entonces que sigamos creciendo durante un momento que el resto no crece todavía? Bueno, claro, hay una cierta tensión sobre nuestra demanda, sobre los ingresos de dólares, sobre ese tipo de cosas que una política sabia tiene que manejar equilibrando, claro. No exagerando, sino haciendo un compromiso entre las políticas inflacionarias, tipo de cambio,
y demás, ¿verdad? Bueno, le decía porque, por ejemplo, hubo un título de crónicas, ¿no? Con opiniones enfrentadas y la apuesta de mejorar el sector industrial se celebró el Día de la Industria, el 114 aniversario. Pero allí me llamó la atención, dice, estamos convencidos de que si queremos resultados distintos a los actuales, debemos poner más creatividad en la propuesta, mayor riesgo en las decisiones y sobre todo mucha ejecutividad, expresó Burgui. ¿Cómo tomó este desafío? Con total acuerdo, con total acuerdo. Completa el marco que le decía anteriormente. En un país Claro. que sigue creciendo a pesar de que el mundo no crece, o crece muy poco, entonces el riesgo que tenemos es que nos pongamos menos competitivos. Expresado de otra manera, empecemos a ser más caros, como estamos. Hay cierta tendencia con respecto al mundo, aunque también los precios por ahora acompañan. Entonces, ¿cuál es el fenómeno? La productividad, ¿verdad? El hecho es que la innovación, la inversión en tecnología, para lo cual hemos tomado muchas medidas como fondos para la pequeña y mediana empresa para subsidiar las tasas de interés, quiere decir que las cadenas productivas tienen que intensificar su tecnología, manteniendo entonces de esa manera lo que es una alta calidad que Uruguay tiene en muchos, en sus ramas más tradicionales como la carne, a sus ramas más nuevas como la farmacéutica o la industria de la tecnología de la información. Quiere decir que compartimos de que hay que tomar más riesgo. Y un punto que se hablaba de discrepancia bien interesante era la visión sobre Brasil, digamos. Claro, la Brasil dependencia. Digamos. Claro, un poco cuál es un país pequeño con un país grande en ese sentido. Cuál es la relación en este modelo que queremos que sea un modelo paradigmático, valga la redundancia, de relación. El presidente de la Cámara nos advertía, bueno, cómo es esa integración, que tengamos el cuidado del caso y nosotros compartimos en ese sentido, pero sabemos que estamos llevando a cabo un ejemplo que nos interesa porque son muchas décadas de historia donde hemos tenido la oportunidad de integrarnos a una potencia que hoy es la quinta del mundo y donde la economía de escala de los sistemas productivos es tan fundamental. Exacto. Bueno, le quiero agradecer estos minutos. Allí se mencionaba alguna cuestión que tiene que ver con un debate que viene de bastante tiempo. Se le reclama a las autoridades de los ministerios de industria mayor protección a la industria local, pero también los ministerios dicen, bueno, pero actualizate, modernizate, innová. ¿Sigue dándose ese debate? Bueno, nosotros en este caso creemos que los dos aspectos pedidos son adecuados. Fíjese, en apenas 10 años, en estos años que van de crecimiento económico tan fuerte, fundamentalmente 2005, pero en apenas 10 años el uruguayo pasó en promedio de $4.000 por persona a 16.000 cuando cierra este año. O sea, hay un mercado interno importante. Claro. Y ese ingreso adicional que tiene el país, que tratemos que se distribuya de la manera más justa además, lo que tiene que repercutir es que el mercado interno, al crecer, a demandar, lo vemos en el tema de los autos, pero lo vemos en tantos temas, al demandar fuertemente permita a la industria uruguaya crecer también. Así que perfeccionar los instrumentos de defensa en muchos sectores, y lo estamos trabajando y hemos puesto cosas nuevas, ¿verdad?, en algunos sectores, es muy importante y compartimos. Y también compartimos lo otro, porque como Uruguay es un país pequeño, la exportación es fundamental y ahí hay que modernizarse, y lo ha hecho. Fíjese que la aplicación principal de la Ley de Promoción de Inversiones, de Declaración de Interés Nacional, en este momento lo han trabajado las pequeñas y medianas empresas y además las empresas nacionales. Al principio fue un instrumento utilizado por las grandes empresas. Hoy es un instrumento de beneficio para la inversión en tecnología y yo creo que las dos cosas van juntas. Hay que proteger el mercado interno, no en el sentido de la palabra proteccionista, sino en el sentido de cuidar de que no haya competencia desleal, y hay que evolucionar con la innovación. Para eso tenemos una institucionalidad fuerte para la exportación o la competencia con el producto importado. Bien, muchísimas gracias, ministro, como siempre. Gracias a usted. El señor ministro Roberto Kramerman estuvo con nosotros. Vamos a ir a la pausa y seguimos adelante aquí en Tele Buen Día.